Hola nuevamente. En este momento vamos a abordar los principios de la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Antes que nada partiríamos de una pregunta que seguramente nos hemos hecho en diferente momento. ¿Estos tres conceptos son opuestos o cada uno de ellos tiene su propia naturaleza? En este sentido, tienen su propia naturaleza, su propio desarrollo e historia. No son lo mismo, son diferentes abordajes de una misma problemática. No son opuestos, por el contrario, se complementan cuando se plantean los problemas en todos sus ámbitos, enfoques y abordajes. Antes que nada, tenemos estos tres conceptos. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos abordajes que se han desarrollado a partir de ellos. Por ejemplo, seguridad alimentaria, se abordan temáticas para el fortalecimiento de temáticas nutricionales, la agricultura, el comercio y la reducción de las vulnerabilidades al cambio climático. Cuando hablamos del derecho a alimentación, estamos hablando de la participación del Estado como tal más directamente y entre las principales iniciativas destacan, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de la reivindicación de los derechos para recuperar la capacidad agrícola, la recuperación de los saberes, la defensa de la diversidad biológica, se promueve la agroecología y la superación de la desigualdad en el acceso a los recursos. En este sentido, se hace énfasis en las problemáticas estructurales de los países, tanto en aspectos laborales, la desigualdad en el acceso a los recursos, como la tierra, el agua, el crédito, la pequeña agricultura. Y bueno, dentro de las experiencias se destaca especialmente la vía campesina. Pero bueno, haciendo un análisis más directo de estos conceptos, partiríamos del el inicial, especialmente seguridad alimentaria, que se elabora en los años 70 a partir de una iniciativa de la FAO en la Cumbre Mundial contra el Hambre, y que bueno, asume como definición de que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas todo el tiempo tienen acceso físico, social y económico a una alimentación segura y saludable. Pero como podemos ver, básicamente se enfatiza en aquellos aspectos estrictamente biológicos para que un organismo funcione de forma adecuada. La seguridad alimentaria se enfoca en la producción de más alimentos para garantizar la disponibilidad de una población creciente. Se considera más como una meta política que no implica obligaciones inmediatas para los estados. Aquí lo que sucede es que se corre el peligro de desligar estas políticas de otras, como por ejemplo el acceso a tierra, el desarrollo rural o la problemática comercial, reduciendo el concepto a medidas compensatorias. Decimos, esto es un riesgo que esperamos en el cual no se tenga que caer. Luego, el concepto del derecho a la alimentación es reconocido internacionalmente, especialmente a partir del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que desarrolla, si ustedes pueden ver este concepto, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación no debe interpretarse en forma estrecha o restrictiva, asimilándola a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Como pueden ver, se desarrolla mucho más el concepto de seguridad alimentaria y se dice específicamente de que no debe limitarse a esos aspectos, debe incluir otros. Por eso define un conjunto de deberes para los estados, en el cual básicamente tenemos respetar, proteger y garantizar este derecho. Como decíamos, no es una meta política abstracta o es un principio ético, es un derecho inherente a toda persona humana, lo que implica de que no estamos hablando de limosnas, sino de obligaciones que los estados deben responder por ellas. No solamente se enfoca en el acceso a la alimentación, sino también en los recursos productivos para que toda persona, familia o comunidad pueda alimentarse por sí misma. Y bueno, se subraya el acceso con dignidad. Entonces atacamos las raíces del hambre, la exclusión, la opresión y la discriminación de ciertos grupos sociales. Entonces hablamos de estas poblaciones consideradas vulneradas. Finalmente tenemos el concepto de soberanía alimentaria, que se desarrolla más en los años 90 y que asume especialmente partiendo del derecho a la alimentación, pero enfocándola también en fortalecer la capacidad
de las comunidades, de las poblaciones, a ejercer poder. Aquí estamos hablando de ejercer el control de todos los factores que determinan sus sistemas alimentarios. La definición que realiza la Vía Campesina nos dice que es un derecho de los individuos, comunidades, pueblos y países a definir sus propias políticas en que se refieren a la agricultura, el trabajo, la pesca, la alimentación y la tierra, apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Incluye el derecho a la alimentación y el derecho a producir alimentos, que significa que cada persona y cada pueblo tiene derecho a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para llegar a ella. Como por definición, la soberanía alimentaria se opone abiertamente a las políticas neoliberales, que son concentradoras de los procesos, en tanto que se constituyen en una amenaza a los procesos productivos, comerciales y de consumo alimenticio. Entonces asume como pilares el derecho a la alimentación, el acceso a los recursos productivos, la promoción de la producción agroecológica, la promoción y protección de los mercados locales, y se hace un énfasis en la autodeterminación de las personas, comunidades y pueblos en todo lo que se refiere a la alimentación y los recursos y procesos relacionados con ello. Pero bueno, aquí llegamos un poco a nuestra reflexión inicial. ¿Cómo se complementan estos tres conceptos? Y bien, aquí llega nuestro análisis. Las acciones y políticas para erradicar el hambre y la malnutrición deben estar basadas, en primer lugar, en el reconocimiento que la alimentación es un derecho humano fundamental. Son por lo tanto legalmente denunciables aquellas prácticas ejercidas por empresas, gobiernos u organismos multilaterales que entorpezcan este derecho. En este sentido, vamos a abordar algunas temáticas fundamentales. Por ejemplo, mi tema de tierra: se debe promover el acceso a tierra para los campesinos, especialmente a partir de una reforma agraria genuina y equitativa, y esto especialmente superando viejas modalidades en las cuales se nos está diciendo que solamente se puede acceder a la tierra si se compra por medio de la política de mercado, como se denomina, y esto superarlo para alcanzar que los estados promuevan la agricultura y promuevan que los pequeños productores puedan desarrollar su trabajo. En el tema del agua, reconoce el derecho al acceso al agua por parte de los pescadores tradicionales, plantea políticas para promover una pesca sostenible, se comparte información sobre modelos de gestión comunitaria, se sensibiliza sobre una nueva cultura del consumo del agua y a la vez se difunde el uso eficaz y sostenible de este recurso. Otra temática fundamental es en cuanto a los recursos genéticos, y aquí hacemos énfasis en los organismos genéticamente modificados, que han generado no solamente distorsiones que han llevado a afectar la salud humana, sino que también han llevado a una situación de dependencia de los productores a algunas empresas. Entonces, todas estas temáticas se propone que deban abordarse siempre de una forma en la cual se logre limitar todas aquellas amenazas a las poblaciones. Por ejemplo, tecnologías como las semillas Terminator, que solamente dan una cosecha, por ejemplo, ¿no? Y que obligan a los pequeños productores a comprar semillas a las grandes empresas. Otro punto es el acceso a los recursos financieros. Acá se deben reclamar políticas nacionales y supranacionales de créditos viables para los pequeños agricultores, independientemente de su condición. Muchas veces el pequeño campesino debe arriesgarse para poder sembrar y cultivar posteriormente, debe utilizar recursos financieros que muchas veces no tiene o que carece, y en ese sentido los estados deben apoyar a estos pequeños productores para que logren desarrollar sus actividades. Se debe reclamar el incremento de recursos financieros de los países ricos para el desarrollo de los países pobres y solicitar la condonación de la deuda externa que orienta las políticas agrarias a las políticas de exportación. Otra temática importante es la protección a las amenazas de poblaciones, por ejemplo, en temáticas fundamentales como la protección social y laboral a todos los trabajadores agrícolas. Las poblaciones indígenas deben encontrar protección en los estados en relación a sus medios de supervivencia. Se deben desarrollar políticas para promover el desarrollo social en el medio rural, hablamos del desarrollo rural integral, y eliminar las prácticas dañinas para los trabajadores en la agricultura y la pesca.
Otra temática fundamental es que se priorice la producción alimentaria orientada a los mercados interiores. Para esto se deben crear sistemas eficaces de comercialización de alimentos, promover la reglamentación y monitoreo de los precios de los alimentos, regular, etiquetar los alimentos, elaborar normas sanitarias aplicables a las condiciones de los pequeños productores. Muchas gracias por su atención y antes que nada decir que como podemos ver existen puntos de convergencia en los cuales los tres conceptos obviamente se encuentran, pueden complementarse, pero que hay una vinculación directa que puede llevar a que las nuevas prácticas que vienen desde el Estado puedan generar sistemas alimentarios mucho más sostenibles. De esta forma, poco a poco y de una forma progresiva, como está determinado en la Agenda de los Derechos Humanos, la población más vulnerable logrará mejorar sus condiciones alimentarias, tendrá acceso a nuevos artículos de consumo y los productores también tienen garantizado que puedan participar en la producción de alimentos. De esta forma se logra que la población tenga una alimentación cada vez más adecuada. Muchas gracias.